Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer un detalle precioso para utilizarlo tanto como llavero, para tener nuestras llaves siempre localizadas y a mano, como para decorar nuestros bolsos, por ejemplo, porque esto colgado de un bolso a mí me parece que queda ideal. Vais a ver que es bastante sencillo y que vamos a conseguir unas flores en forma de campanita con 5 pétalos realmente bonitas. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el llavero vamos a emplear los siguientes materiales. Una tela para las flores. Yo las voy a hacer todas en el mismo tejido, pero es un proyecto perfecto para aprovechar pequeños retales y bueno, que sean todas las flores diferentes. También tengo una tela en tono verde que emplearé para las hojas que lleva. Una anilla metálica, pequeñas cuentas como si fueran perlas, un cordón que imita al cuero, guata de algodón. En el interior vamos a poner de las flores para que queden con cuerpo una entretela, estas de las que es de tipo papel, es adhesiva por uno de los lados. Yo la suelo utilizar para hacer las aplicaciones a puntada escondida. También podéis emplear perfectamente una entretela de las habituales, ¿no? Que no sea muy gruesa, que no sea muy rígida, pero lo suficiente para darle un poco de cuerpo al proyecto. Esta en España se conoce como H250. Y por último tengo el molde. El molde, como veis, es un pentágono. En esta ocasión tiene un lado de 6 centímetros. En la web tenéis disponible para descargaros gratuitamente estos moldes y tenéis este pentágono en varios tamaños en función de cómo de grande queréis que quede vuestro trabajo. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es pasar el contorno del molde a la entretela. Si utilizáis esta entretela de aplicación, se pasa el contorno por el lado que no es brillante, que es el que no lleva pegamento y por donde nos es más fácil dibujar. Cuando lo tengáis pasado, simplemente vamos a ir cortando las piezas. Para cada llavero vamos a realizar 8 flores, que necesitamos por tanto 8 pentágonos. Cuando tengáis los pentágonos recortados, los vamos a ir colocando sobre el revés de la tela de la que vamos a hacer las flores. Vamos a colocarlos de manera que desperdiciemos la menor cantidad de tela posible y luego con la ayuda de la plancha los vamos a pegar. Una vez colocados, simplemente damos un poco de calor para fijar la entretela a la tela principal. Y ahora lo que hacemos es recortar justo por el borde de la entretela. Cuando tengáis los pentágonos recortados, tomamos el molde, que si os fijáis tiene una marca en el centro, y la tenemos que trasladar a la entretela, al revés de la tela principal. Simplemente hacemos una pequeña marca que nos va a servir para saber dónde tenemos que colocar ahora el cordón. Sobre esta marca y con la ayuda de un punzón vamos a hacer un pequeño agujero por el que ahora vamos a pasar el cordón. El cordón tiene un tamaño de 25 centímetros y necesitáis cortar 4 para cada uno de los llaveros. Para introducirlo con mayor comodidad voy a utilizar un poquito de cinta adhesiva transparente. La enrollo en la punta, así nos queda rígida y nos va a ser más sencillo colocarla. Ahora ya ampliamos un poquito el agujero para que nos sea también más sencillo. Tomamos la pieza que hemos puesto la cinta adhesiva, veis que se mete súper fácil. Retiramos y hacemos un nudo para que quede aquí fijado. Entonces, ahora tenemos varias opciones: dejarlo así, reforzarlo con un poquito de pegamento textil o incluso utilizar la pistola de silicona, dar aquí un pequeño punto, una cantidad muy chiquitita como veis, pero lo suficiente para que el nudo ya quede fijado completamente a la tela. A continuación vamos a tomar un pegamento de barra porque nos va a venir muy bien y nos va a facilitar mucho el trabajo, y vamos a ir dando pegamento de la siguiente manera.
En primer lugar, en una de las esquinas, que la vamos a doblar justo hasta que toque el cordón. Marcamos con la mano y vamos a la siguiente esquina. Vamos a irlo haciendo en forma correlativa. En este caso vamos a dar pegamento sobre esta zona rosa y en la esquina otra vez. Y volvemos a doblar de manera que la esquina toque el cordón. Nos vamos a la siguiente y vamos haciendo siempre lo mismo. Pegamento en la zona rosa y en la esquina. De esta manera vamos a ir uniendo todo el contorno para que luego al formar los pétalos de la campanita, de la flor, no se nos despegue. Vamos al penúltimo. Apretamos un poquito para marcar y ya nos vamos al último, en cuyo caso vamos a dar en los dos lados y en la esquina. El pegamento en barra es suficiente para este tipo de trabajo, no necesitamos un pegamento especial. Y ahora ya vamos a esperar a que seque. Cuando se haya secado el pegamento que hemos dado, lo que vamos a hacer es doblar los lados justo a la mitad y vamos a ir pasando un hilo de dentro hacia afuera en este punto en los 5 lados. Vamos de manera consecutiva, doblamos otra vez y de dentro afuera. Y así lo hacemos en los 5. Y ahora ya lo que hacemos es tirar del hilo para formar la flor. Vamos a sacar las puntas hacia afuera. No os preocupéis si ahora se arruga, porque luego ya lo vamos a colocar bien. Vamos a tirar. Y lo que hacemos ahora es dar aquí justo en el centro unas puntadas para sujetar y que no se abra. Y cuando hayáis dado las puntadas, vamos a tomar una de las cuentas blancas y la vamos a coser justo en el centro, como un remate a este punto. Y ahora lo que hacemos es tomar un bolígrafo, por ejemplo, y meter la tapa en cada uno de los orificios que tenemos para ya darle forma a la flor. Haremos este trabajo un total de 8 veces, 2 en cada lado de la cuerda. Mirad, ya tenemos las campanitas hechas, las 8 que he puesto en esta ocasión en el llavero. Y lo único que tenemos ahora que ver cómo las colocamos. Yo os recomendaría que las pongáis así, que queden unas más arriba que otras. Va a quedar bastante más vistoso el llavero, o bueno, puede ser también un adorno perfecto para un bolso. Y ahora tomamos un cordón, vamos a enrollarlo alrededor. De momento no vamos a apretar mucho. Y lo que vamos a hacer, el que está arriba, le vamos a pasar por el interior hacia abajo y el que está abajo hacemos lo contrario, lo vamos a meter por el interior hacia arriba. Y ahora tiramos de los extremos, exacto, y nos queda bien apretado, ¿veis? Entonces, estos extremos los podemos cortar un poquito y así ya no se nos mueve. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la hojita en tono verde que le vamos a colocar al llavero. Tomamos ahora el molde de la hoja y lo pasamos por el revés de la tela verde en la que vamos a realizarlo. Y vamos a formar el siguiente sándwich. Ponemos en primer lugar guata. A continuación tela verde con el derecho hacia nosotros y el revés hacia la guata. Y a continuación la pieza en la que hemos dibujado el contorno del molde con el revés hacia nosotros. Y en esta ocasión vamos a dar un pespunte completo sin dejar ningún espacio para la apertura. Y con este pespunte dado vamos a recortar todo alrededor dejando algo menos de 1 centímetro de margen.
Con la ayuda de una tijera pequeña vamos a recortar todo el exceso de guata que tenemos alrededor. Recortamos un poquito las puntas para que tampoco queden abultadas y damos unos piquetes aquí en las zonas que son curvas hacia adentro. Y por último, con mucho cuidado, en el lado que no tiene la guata, vamos a separar las telas, vamos a dar un corte justo aquí en el centro para poder voltear nuestro trabajo. Y ahora ya por esta apertura vamos a voltear. Sacamos bien todo el contorno. Y con un hilo al tono vamos a dar unas puntadas para cerrar la apertura. Como va a quedar en el interior del nudo que vamos a hacer, realmente no se ve, y en cambio ganamos que todo el contorno está cosido a máquina, que yo creo que en este caso la verdad es que merece la pena hacerlo así. Damos simplemente unas puntadas para cerrar. Y ahora ya con las puntadas dadas en la apertura simplemente situamos las hojas sobre el nudo. También podemos, si queréis, darle un punto de silicona para que no se mueva, y vamos a hacer un nudo para atar esta pieza al llavero y así sacamos las hojas. Y así queda terminado el llavero con las florecitas de 5 puntas. Veis que es un trabajo realmente sencillo, que requiere pocos materiales y que podemos tener listo en un ratito. Me parece que es un detalle precioso tanto para regalar como para vender. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.